¿Qué tal, amigos y amigas de Teaca Televisión y Nortevisión? Con ustedes una semana más a través de este programa de Al Día, y recordamos que el último programa que estuvimos tratando y reflexionando en voz alta ante ustedes sobre los efectos psicológicos, sociales, hasta religiosos y económicos de la pandemia o del famoso COVID-19. Terminamos con un tema interesante, que era el cómo las personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos en residencias o en hospitales, elaborarían o no elaborarían un duelo, en base a qué. Y nuestra compañera y amiga Esther dio una idea, y era escribirle a la persona ausente. Y Antonio Melián, que también nos acompaña como una semana más, como Esther, en este nuevo programa de Al Día, quería hacer alguna precisión al respecto, para luego, si les parece, tocar otro tema. Sí, yo me fui emocionado del programa anterior con las palabras de Esther, y se las agradezco muchísimo, porque realmente esa ternura que te imaginas en esa hija, en ese hijo, en ese nieto o nieta, que escribe a su abuelo que murió solo, a su abuela, y que está volcando con lágrimas y con dolor, volcando en esa carta todos los profundos sentimientos que se sienten hacia la otra persona. Esto es una invención que los psicólogos cada vez culturizan mucho más. A mí me da gusto oír en un supermercado o en la calle, no, mi madre o mi padre es que está haciendo el duelo y le está costando mucho. Sabemos que cada quien tiene su tiempo, o sea, es como si fuera la voz de su psicólogo, su psicóloga, esta persona está repitiendo lo que se le dijo en un momento determinado y que le va muy bien. O sea, yo hago aquí pues una felicitación global y cariñosa a todos los psicólogos, a todos los educadores emocionales, a todas las personas que estamos en contacto con los sentimientos de las personas y los compartimos. Claro. Agradecerles ese trabajo tan bonito, ¿no? Pues, y lo de la carta me recuerda a cuando estamos con un niño, y da mucho resultado, un niño, una niña o un grupo, o los hermanos juntos, que también ocurren. Dibujen la familia, dibuja tu casa. Sí. Y entonces hay un señor que es muy enanito y resulta que es mi padre, hay una señora muy fuerte que ocupa toda la casa, resulta que es mi abuela, y hay otra señora mediana de mediana estatura que resulta que es mi madre. Y a ver qué te inspira esas posiciones, y solamente dónde están ubicados, dónde tiene el sol. Exacto. ¿A qué lado tiene el sol, no? Sí, exacto. Esa felicitación, Antonio y Esther, la hacemos extensiva y la agradecemos, pero también vamos a hacerla extensiva en estos momentos críticos de crisis económica profunda, sobre todo con los más débiles, como siempre, ¿no? Y crisis sanitaria, a aquellas personas que durante todos estos meses han trabajado de forma empática, a veces hasta voluntaria, dedicando horas y horas, cuidadores de las personas mayores, sanitarios, reponedores de supermercados, personas asistenciales en las residencias de mayores, médicos, enfermeras, en fin, todo el personal que es digno de elogio, y que realmente son los que merecen nuestro profundo agradecimiento y la mayor admiración, al margen de la burbuja en la que viven muchos de los políticos, muchas de las políticas que se dedican a otro tipo de cuestiones y de tacticismo político que no tienen nada que ver, pero estas personas que hemos mencionado y que en muchos momentos han recibido la felicitación, el apoyo y la admiración de toda la población, que creo que es necesario resaltar. Y enlazando con el tema del duelo, que al fin y al cabo también es un sentimiento de soledad por lo que pasa a la persona, que se le va a un ser querido,
Enlazando también con el tema de las personas mayores, cuya una de las principales características de su estado de ánimo, o una de las mayores dificultades por las que pasa, o una de las mayores cuestiones por las que sufren es por la soledad. Bien decía el gran escritor García Márquez, que la tercera edad o las personas mayores hacen un pacto honroso con la soledad. Eso, o sea, ser mayor es hacer un honroso pacto con la soledad, porque evidentemente se van relegando por los estereotipos que hemos hablado en otro programa, en anteriores programas, por la actitud negativa hacia los mayores y demás. Pero enlazando ese tema, la soledad, los mayores, el duelo, podemos aterrizar en un tema que también el día 1 de octubre de este año 2020 festejó la ONU, que es el lacerante y dramático tema desde el punto de vista médico, psicológico y psiquiátrico y neurológico de la depresión. La depresión es un término muy amplio y vamos a por lo menos a hacer algunas disquisiciones sobre la cuestión, pero sí le podemos dar, para iniciar, si les parece, unos datos enlazando con que lo padecen sobre todo cualquier persona en el estado de su vida, pero sobre todo las personas mayores y muchas personas en este estado de pandemia y muchos enfermos que también en soledad están padeciendo el virus. Se calcula que en el mundo, en el planeta, padecen depresión unos 350 millones de personas. Depresión unido o no al estado de ansiedad o de angustia, depende, ¿no? Y hay una encuesta última realizada por Danone, que es una entidad farmacéutica, que habla de que en Canarias padecen de depresión el 10% de los canarios. Unos 170.000 canarios padecen de depresión. ¿Tratados o no tratados? Tratados médicamente hablando, con farmacia, con farmacopea, con medicamentos o no. También podemos hablar de la forma de tratamiento, porque al fin y al cabo la depresión también es un estado sistémico, es decir, hay muchas clases de depresiones, como se sabe, como la nosología psiquiátrica y psicológica ha apuntado ya a través de los años y de muchos estudios, ¿no? Pero eso existe. Esta, digamos, es la estadística. ¿Que afecta a las personas mayores más que a otras? Sí, si viven en soledad, pero que también está afectando a los jóvenes, y a los adolescentes, y a la familia en general, y a las mujeres, que está probado estadísticamente que lo sufren más que los hombres, culturalmente hablando, por años de postergación y de no haber participado en la actividad social, cultural, profesional, laboral de la sociedad. Hoy, afortunadamente, esto se está paliando en parte, ¿no? Bien, Esther, que nos acompaña como siempre, y Antonio y Marián. Esther, como compañera, ¿qué te provoca o en qué estado de la cuestión, o cuál es tu impresión sobre los estados depresivos en la sociedad actual? Vamos a ver, la depresión siempre ha existido y yo creo que la padecemos todos los seres humanos en momentos de nuestras vidas determinados. Porque podemos sentir depresión cuando fallece un familiar, podemos sentir depresión cuando perdemos un amor, podemos sentir depresión cuando nos enfadamos con los amigos, en fin, lo que es el estado anímico, porque la depresión es un estado anímico en el que bajan tus fuerzas, baja tu nivel de adaptación a lo que se te ha puesto delante. Lo que pasa es que es verdad que hoy día, evidentemente con la pandemia, está clarísimo que tenemos un claro motivo para estar deprimidos, y es que nos estamos enfrentando a un enemigo, nos estamos enfrentando como los niños pequeños a algo que nadie sabe cómo indicarnos el camino. Y evidentemente sufrimos esa depresión. Lo que pasa es que todo depende de las personas, de la edad y de quién nos acompaña en el momento en el que estamos sufriendo esa depresión. ¿Quién te cuida? O sea, ¿quién nos puede ayudar si somos capaces de pedir ayuda?
Pero depresión, la palabra depresión en sí, así, en general, la tenemos todos. O sea, quien no la ha vivido... Pasamos por depresión la mayoría de las personas sí, durante... a lo largo de la vida seguro, la pasamos en seguro, varias ocasiones. seguro. Lo que pasa es que hay, evidentemente... Unos son resilientes y otros no. ¿Eh? Unos son resilientes y otros no. Claro, y también es verdad que depende del motivo por el que lo estés viviendo. Unos son muy graves y otros no tanto. Depende también de la persona. O sea, si yo quiero enfrentarme a esa depresión y quiero buscar ayuda para yo poder salir de ella, yo puedo salir de la depresión. Pero si me gustan ser de las personas que quiero llamar la atención, que me autoflagelo, porque me encanta, es que estoy deprimida, es que estoy llorando. Victimismo. Sí, victimismo. No lo quería decir, pero es victimismo. Y después las que se culpabilizan, porque tú sabes, como psicología, hay que analizarlo todo. Como bien dijiste antes del libro del dibujo infantil, hay que analizarlo todo. Y en psicología todo. Cuando te viene una persona y te dice estoy deprimida, Diferentes variables, ¿no? hay que ver, hay que empezar y decir, venga, habla, ¿de qué? Y a lo mejor resulta que la depresión puede ser una bobería, que tú puedes recupera, ¿no? decirme, no te preocupes, esto solucionalo de esta manera y de esta, y otras pues hay que tratarlas, como bien sabes, con ayuda, profesionalmente y con el tiempo. Antonio, ¿cuál es tu idea? Me he ido atrás un montón de años. Me puedo situar en una edad 7, 9 años. En mi casa había velas para iluminar y una luz de carburo porque mi padre trabajaba en un pozo y era la que necesitaba para bajar. Trabajar y subir. Y subir. Sí, sí. Pero cuando estábamos todos en los quehaceres externos, la casa estaba oscura. A mí me dio un día por irme a un ángulo de la casa, apoyar los omoplatos en cada una de las paredes y quedarme sentado en plan fetal, que me enteré más tarde que se llamaba así, y me dejaba llevar por una especie de angustia interior que se iba apoderando de mí, que me iba paralizando, que iba apareciendo los miedos, quizás las razones de los miedos, y de repente mi madre o alguien llamaba, ¿no? ¿Pero dónde está Antonio? Y yo me despertaba rápidamente de aquella depresión, salía corriendo, no sé si se llama depresión, salía corriendo y venga que hay que cortar alfalfa de noche ya, tarde. Venga, que te toca irte, venga, vete, coge la Jose, como decíamos en eso. Además mi padre había hecho una Jose especial, izquierda, claro. Yo soy zurdo, claro. Y entonces pues me resolví el problema, que no así o así, joder, que lo pasaba muy mal, y mi padre no se resuelve. Y me sacaban, la actividad me sacaba, claro. No la reflexión, fue la actividad. Bueno, claro, a esa edad reflexionar como que no mucho, porque te invade, claro, una especie de sentimiento de que, como dices tú, disfrutas en ese estadio del victimismo. Disfruta, lo pasas, no quieres salir. ¿Te regodea? Sí, esto me ayudó para más adelante. Claro. Más adelante me salían cualquier cosa, mal, un examen o lo que sea, y me dejaba llevar, y en un momento determinado decía, basta. Es decir, no quería que mi alma cayera más a fondo porque luego no podía reflotar. Pero, y tenía la habilidad de cortar en ese momento, ¿no? Nunca, yo creo, no sé, no tengo muy claro lo que es la depresión, pero he leído bastante con el tema y sí he sabido defenderme, pero hay muchísima gente que vive esto, el victimismo, porque llega a ese estadio donde es placentero, claro, autocompadecerte. Y que los demás digan, sientan pena de ti. Lo veo raro, qué callado está triste. Trazo de rojo que refuerza el estado. Claro. Porque era una llamada de atención de paso.
Y, que ustedes saben mucho de eso. claro, y asociando el tema con lo que hemos trabajado, hemos hablado en este último programa, incluso hasta con el tema de la pandemia actual, ¿no? Dicen ustedes que una de las características de la depresión, de la persona que se siente deprimida, angustiada, ansiosa, es por la poca confianza, por la poca expectativa que tiene en su momento presente y en el futuro. O sea, ve el presente negro, pero ve el futuro todavía más negro. De esta no salgo. Claro, ¿qué sucede? Que en este momento, en otro programa hablábamos de una situación, una especie de estado de situación de estado de estrés postraumático como consecuencia de la pandemia. También estamos quizás en una situación, un estado sociológico depresivo colectivo, sí, porque no vemos salida al futuro en dos direcciones: a la posible recuperación sanitaria de lo que es el trauma físico de la pandemia, del virus, y sobre todo, y a veces mucho más dañino, a la situación laboral y económica en la que la persona se siente con un gran nivel de desesperanza, porque ¿qué será de mí con la crisis económica? He cerrado la empresa, no tengo trabajo, mis hijos no tienen trabajo, emigran. ¿Cuál es el futuro? No queremos ser dramáticos, ¿no? Pero la pandemia coadyuva. Caldo de cultivo, ¿no? Es caldo de cultivo, es un elemento más, un estímulo negativo más social propio del sistema, lo que llamamos el exosistema de fuera, que influye en que las personas en este momento se sientan más deprimidas que antes. ¿Hay soluciones? Yo creo que sí puede haber soluciones. Evidentemente, Esther antes hablaba muy bien, el apoyo social es importante, el apoyo de los otros, que eleva el nivel de serotonina en el cerebro, el contacto, la piel, aunque en este caso tampoco podemos porque tenemos mucho la mascarilla y no podemos tocarnos. O sea, es todo terrible, ¿no? Y claro, y todo es un futuro a veces incierto. Y por supuesto también yo hago una llamada a la atención a las personas que nos escuchan, hombres, mujeres, personas mayores, a que acudan a profesionales, a que no acudan a los falsos profetas, que acudan a profesionales de confianza, que les ayude a sobrellevar de forma individual y grupal los posibles estados de angustia, de ansiedad o de depresión que padezcan, independientemente de pensar que también hay soluciones del exosistema, públicas, de instituciones. Pero esto hay que hacérselo pensar, Esther. Sí, yo ahora mientras estabas hablando, estaba pensando en una coctelera. Imagínate una coctelera y metes ahí el bicho, la pandemia, metes la situación sanitaria, metes la situación económica, el aislamiento, la falta de relación que hemos tenido, que es importantísimo, con los demás, mientras estuvimos confinados. Cuando ya empezamos a salir, ese miedo que sin querer o queriendo a veces nos introducen por medio de tantas noticias y tanta información, y metes lo que la persona ha vivido antes de la pandemia, porque eso también tiene mucho que ver en cómo nos enfrentamos a la pandemia, cómo hemos sido anteriormente. También tiene que ver, o sea, las personas que siempre han sido positivas se enfrentarán a esto con positividad, a pesar de que la cosa está grave. Pero es más fácil enfrentarte a ella con positividad. Y ojo, estoy pensando ahora mismo en las personas que no tienen el nivel económico que tenían antes porque los han despedido, porque se han quedado sin trabajo. También son ellos, Pero he visto a muchos que están en esa situación y que sin embargo son positivos. Sin embargo dicen, yo salgo de esta. Entonces, entonces, si tú metes todo eso en una coctelera, lo bates y lo sirves, ya tenemos
el, el cóctel para una persona que se coja una depresión muy, muy profunda. Vamos a hacer un pequeño alto, una pausa, y seguimos hablando de este tema, aportando algunos datos y también, si es posible, algunas soluciones. Ahora nos vemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos con ustedes en este programa de Al Día, hablando de cuestiones relacionadas con el momento presente, y en este caso estábamos hablando de un tema dramático, de una cuestión que tiene que ver con el momento que estamos atravesando y que siempre ha pasado en la historia de la humanidad y de nuestras sociedades, ¿no? Que es el tema de la depresión, al que la ONU ha dedicado el pasado 1 de octubre y que afecta a muchas personas, a muchos colectivos, y que les hace hacer crisis, ¿no? Porque al fin y al cabo la depresión es un estado de angustia, un estado de ansiedad. Ya todo el mundo sabe más o menos cómo se encuentra cuando se está deprimido: falta de apetito, falta de interés por la vida, por los contactos, por el tema sexual, por la alimentación, dejarse ir. Un estado de melancolía a la que aludía el famoso Schopenhauer, que también la padeció por momentos y que la llamó la dama negra. La negra porque efectivamente es una especie de dama que se instala en el ánimo de las personas y que les hace ver de forma negativa el presente, el futuro y también en parte el pasado. Y también apuntamos que efectivamente el futuro, que es negro también para nuestra sociedad, en el sentido de que nos esperan algunos años de crisis, sobre todo las personas más desasistidas, más débiles, sobre los que casi siempre cargan este tipo de epidemias como las catástrofes o los tsunamis, ¿no? Y que requiere soluciones individuales. Creo que las hay, si se trata profesionalmente a las personas que lo padecen, y por supuesto también tendría que ponerse las pilas las instituciones públicas, las entidades, los medios, para prevenir y para intentar que tengan una política de mayor equidad, o por lo menos que tengan aportes científicos y sociales al estado de la cuestión. Antonio. Sí, yo tengo que felicitarme de pertenecer a un grupo que yo recuerde, en todo el tiempo que llevamos juntos, no se ha dado ni una receta. Esto es un gran valor, aunque ustedes, queridos telespectadores, dirán, pero dinos qué hago, qué. Esa es la tentación a la que nosotros nos tenemos que resistir en cualquiera de las situaciones y estimular, como dice Paco, el compañero, pues diga que
se rodeen de gente que sepa, de gente que tenga formación para poderles ayudar. No por el tema crematístico, que puede ser también de interés para los que trabajan, porque viven de ese trabajo, sino porque por salvaguarda a la psicología personal de cada uno, que depende en manos de quien caiga y que empiece a actuar con consejos lamentables y que no vienen al caso y que estropean mucho más la parte más sensible de nuestra vida, que es el alma, que es el espíritu, que es ese ser que no vemos pero que tenemos encima de nosotros. Volviendo al tema de la depresión, es reflexionar, tirar de situaciones positivas y acudir a alguien que te pueda ayudar. Yo creo que no hay más consejo. Verbalizar tu situación, pero sin victimismo. Dijimos antes que sí podía ser positivo. Escribir cómo te encuentras. Esther es la maestra de este método, que es muy bueno. A mí me encanta, a mí me emociona ese método. Esther, hay una cuestión que tú sabrás también, yo lo sé por experiencia y por contacto continuo con centros de salud y con médicos y demás, que te hablan de que hay un porcentaje grande de la población que acude a los ambulatorios, a los sanatorios, a los centros de salud, y que los médicos, las médicas, los diferentes profesionales se encuentran a veces impotentes porque tienen que recetar de forma inmediata una medicación, cuando te hablan de que hay un gran porcentaje de consultas, independientemente de los padecimientos crónicos y demás, incluso también eso, en los que lo que aflora es un problema de ánimo, es un problema de estado de ánimo, de depresión y de angustia, en la que a veces se sienten también impotentes para poder tratarlo. Yo, con todos mis respetos a la farmacología y a la medicina, tradicional y no tradicional, yo creo que los problemas emocionales derivados de estados de angustia y de depresión no se medican, sino que se procesan. Se procesan con un proceso de diálogo y de escritura o de verbalización de tipo psicológico por gente profesional, por psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Solamente me refiero a estas tres especialidades, gente preparada en técnicas y en adiestramiento psicológico que en algún momento acompañan o no a un tratamiento farmacológico. Evidentemente hay momentos en que sí, pero que sería en todo caso, Esther, un tratamiento multidisciplinar. Es que antes de mandar el medicamento hay que analizar por qué está esa depresión ahí. Hay que buscar la raíz. Si buscamos la raíz y la encontramos, probablemente no haga falta medicación. Estamos hablando de depresiones, evidentemente, general, porque hay cosas muy graves, hay casos graves que evidentemente necesitan, pero estamos ya hablando de otros problemas mucho más graves. Claro. Cuando una persona te viene con una depresión, vamos a decir, está llorando, se siente mal, se lleva un tiempo mal, hay que empezar a analizar, a hablar con la persona, que la persona hable, que diga desde cuándo empezó ese estado, qué ocurrió para que eso pasara. Entonces, si vamos a la raíz y avanzamos, solucionaremos el problema seguro. ¿Qué pasa con en los ambulatorios, como tú bien dices? Los médicos no pueden hacerlo, porque tienen tantas personas que atender que si tuviesen que pararse a hablar con todos los que van, imagínense, no terminarían la consulta. ¿Qué es lo más fácil? Un Trimacin, y relájate y ya te vas. Y venga al mes para subir o bajar la dosis. Sí, entonces ya, eso es lo más fácil. Lo bueno, como tú bien has dicho, es acudir, y lo has dicho tú también, a personas expertas, a personas que... De confianza además, de confianza profesional. De confianza, incluso fíjate tú, yo hablo de psicólogo, claro, evidentemente, claro, psiquiatras, pero también hay amigos que pueden ayudar muchísimo. Por supuesto que sí. Sin necesidad de ser psicólogo. Incluso hay personas mayores, ya que hablamos de las personas mayores, que te pueden ayudar muchísimo, sin tener esos conocimientos o esa licenciatura, porque han vivido, han tenido una experiencia
pueden ser las mismas que tenemos nosotros o que tienen los jóvenes, y con sus aportaciones pueden ayudar muchísimo. El ejemplo concreto que te ponía Antonio, ¿no? Actividad. El depresivo tiende a ensimismarse, darle posibilidades de actividad, de relacionarse con los demás o de ocupar un espacio útil poco a poco, de forma gradual, evidentemente, en este caso dirigido por un profesional. Pero Antonio, una cosa que te afecta a ti, te afecta a vos, como decimos en Argentina, ¿no? Que la familia. ¿Hay algún origen de estados depresivos en la familia actual? Hombre, vuelvo a decir que yo de la depresión tengo muy poco, incluso el concepto se me desfigura, sí. ¿No? Tú hablabas de que era muy amplio y era a la vez muy complicado. Pero juzgando por los hechos, sí, efectivamente, escucho, no sé si, que hay un factor que es la descendencia. Si tienes un padre o un abuelo o una abuela que han sido depresivos, pueden tocarte. Yo no sé si por cultura. Lo que se llama es solamente la depresión mayor, ahí sí, depresión mayor. No, de todas formas, voy a decirte que existe un libro que se llama Mis antepasados me duelen. Pues en ese libro te viene a decir que no solo heredamos el color de ojos, el color de pelo, sino que también podemos, en nuestra genética, ¿no? Vienen incluidas sentimientos, emociones y vivencias de nuestros antepasados. Exacto. ¿Claro? Sí, y además... que arrastran. Sí, no, sí, que las tenemos, porque aquí. Cuando eres pequeñito te dicen, haz esto, no hagas aquello. Eso es ya una vez nacido, pero desde que estamos aquí, ya es como que nos los transmiten. El psiquismo fetal, que llamamos. Sí. Claro, sí. Es que nos los transmite. Estímulo. Y entonces, eso que te dice, te pareces toda a tu abuela. Exacto. Ya inmediatamente miro a mi abuela y si mi abuela es gordita, yo tengo que comer algo para también parecerme a mi abuela. No, y en el carácter, y a lo mejor no he vivido tanto con tu abuela. Pero, luego el ambiente, pero puede ser algo... Luego el ambiente determina. Hombre, el ambiente determina muchísimo, madre, evidentemente. Los diferentes recursos que una familia aporta para que un niño, un adolescente pueda defenderse por sí mismo, el apoyo que recibe en ese momento. Por supuesto. Eso pero, es no solo es lo que yo estoy diciendo de mis antepasados duelen. Claro. Después nace es un factor y más, es el ambiente, que vive y cómo te desarrollas con esa familia, ¿no? Evidentemente. Yo no sé, yo en muchas familias que he visto, en reuniones con familias, veo que la depresión está como presente de una manera, sí, genérica, porque alguien dice, estoy harta de no poder salir de mi casa, tengo mucho trabajo, porque tengo 3 niños, tengo mi marido que trabaja afuera, tengo mis padres están con nosotros y tienen que permanecer limpios. Entonces tú dices, aquí detrás hay un poco manía por la limpieza, o lo que hay realmente es un hecho, ¿no? Total. Entonces, sí empiezas a escuchar, cuando hables del diálogo, sí empiezas a escuchar que en cada persona que se levanta hay un brote, o intuyes o prevés que puede estar en esa fase de estar o entrar en una situación desesperante, total, angustiosa, no verle salida, y dígame qué hago, porque si me voy a pasear, ¿quién prepara la merienda de los niños? Si después viene la culpabilidad. Sí, efectivamente, y me voy a pasear y ustedes entiéndanse con la merienda cuando llega. ¿Qué merendaron? Nada, estamos aquí jugando. Joder, imagínate, ahí te sientes culpable y dices, Dios, ¿qué he hecho? Sí. Mi padre salió y cuando entró vi que tenía el primer botón en el tercer ojal. Ay, Dios, ¿qué dirá la gente? Culpable. Que mira, y perdonen, porque me estoy acordando ahora de esa culpabilidad, que sí que deberían de hablarlo, o deberíamos de hablarlo, en el tema de la pandemia ahora, ¿no? De los jóvenes, y no tan jóvenes también, que no cumplen las normas y que hacen que se enfermen otros. Y el otro día escuché a una chica joven, podría tener 25, 26 años, que decía
Me siento culpable porque he hecho que se fremara mi abuela. Pues sí. Sí, lo Pues verdad, sí. Y entonces, no, es que, perdón, que a lo mejor no tiene nada que ver mucho con lo que estábamos hablando, pero estaba la pobre muy deprimida. O sea, es la expresión que nosotros utilizamos, como muy deprimida, ¿no? Entonces, claro, entonces, yo la verdad es que la vi y dije, esta pobre niña, como alguien no la ayude, y si la abuela muere, imagínense en el estado de depresivo que va a caer, ¿no? Y perdón por la interrupción, pero es que me vino a la mente lo de... pero yo creo que está bien, porque es que abunda un poco en la situación. Yo a la familia lo que les diría es que estuvieran ojo avisor, sin traumas, sin miedo. Sin miedos, no, es decir, yo he visto un cambio en mi marido, he visto un cambio en uno de mis hijos o hijas, yo misma me estoy transformando. Es que es normal. O sea, trabaja ese tema para proteger a tu familia de esa lacra, ¿no? Sí. Y hay una... Y hablando, como estamos hablando también de los factores externos, ¿no? Yo creo que tenemos que también insistir mucho en la concienciación a la población, a todos los que nos escuchan y nos ven, y la gente, ¿no?, de que acudir a un profesional, a un psicólogo, a una psicóloga, a un neurólogo, a un psiquiatra que entendieron el tema, es lo normal. Es decir, todavía hoy me siento mal, y entonces, no, el psicólogo no voy a ir al psicólogo porque me dice que estoy loco, ¿no? Sí. Todavía eso existe en la población canaria. Yo vengo de una realidad, como ustedes saben muy bien, Argentina, donde me muevo muy bien, donde estoy encantado, ¿no? Y donde la psicología está plenamente instalada y donde todo el mundo tiene su psicólogo. Tengan, y el como que no lo problema, tenga, le falta algo. Sí, es un lujo. Me lo dice mi doctor o mi doctora. Psicólogo. ¿Tú no tienes psicólogo? ¿Tú no tienes psicólogo? Y si ves algún problemita mínimo, vos tenés que analizarte. O sea, ya, tremendo. O sea, ya es, sí, la cosa mínima que... Yo he sido testigo de cuestiones, vamos, tremendas, ¿no? De cualquier... No pasó nada, si no pasó... No, vos tenés que analizarte. O sea, ya prefieren. Quiero decir con esto que hay que instalar en la gente en general que acudir a un profesional de confianza. Claro, hombre. Es útil, es interesante, ¿no? Y también enlazando lo que antes apuntaba, escríbalo, porque además yo siempre he pensado que somos, y en eso concuerdo con los antecedentes que decía antes Esther, los antecedentes de ese libro, somos lo que comemos, lo que recordamos y lo que pensamos. Claro. Lo que recordamos, el pasado, que también influye, y lo que pensamos. Si pensamos de forma... Lo que sucede en la persona depresiva es que está pensando de forma negativa, que ha aprendido a pensar de forma negativa sobre sí mismo, sobre el presente y el futuro. Luego también se puede aprender lo contrario. O sea, se puede desaprender, lo que dicen los psicólogos, la indefensión aprendida. Es decir, se aprende a ser depresivo en general. Bueno, pues si se aprende, también se tiene que aprender, o se puede aprender mediante la dirección terapéutica de un profesional, a aprender lo contrario. Sí. Y sobre estos temas, si les parece, hacemos un pequeño alto, una pausa y seguimos en el último tramo de esta tertulia. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad.
Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bien, vamos a seguir. Si les parece, estábamos hablando de un tema, de una pandemia, de otra pandemia mundial, que es la pandemia de la depresión, que no es de ahora, que es de toda la vida y que afecta a muchos canarios y no canarios, ¿no? Y que en algún momento, como ustedes muy bien saben también, son la antesala, si no se trata a tiempo, del suicidio. Sí. Suicidio y depresión están profundamente unidos, de forma que el suicidio es la última escala de una depresión no tratada. Eso está claramente, la persona se siente inútil, desfondada, abandonada, postrada, y si me quito de aquí, porque yo no sirvo para nada y ya no me merece la pena existir. Si eso se pudiera tratar previamente con sistemas preventivos y si se acudiera a un profesional de mucha confianza, posiblemente se podrían evitar muchos comportamientos que conducen al suicidio, incluso muchos comportamientos, como tú sabes muy bien, para suicidas, Sí. el pensamiento de autodestrucción. Y esto es lógico que se pueda tratar. Pero sí también estamos tratando este tema y quizá dando algún consejo general, ¿no? Luego depende de cada caso particular. Pero, Antonio, vamos a hablar, si te parece, ¿qué puede hacer la comunidad, los estamentos públicos, la sociedad en general? ¿Qué podemos hacer independientemente de concienciar a las personas de que se puede recurrir a un psicólogo, a un profesional, para que se trate este tema sin demasiada angustia, con toda normalidad, como el que va al médico de cabecera y que no tiene por qué ser precisamente siempre a través de la medicación? Están las instituciones públicas, está la sociedad. ¿Qué recursos sociales, culturales, ambientales, antropológicos pueden existir en el medio ambiente para que la depresión... Claro, es que, como yo, que tengo que darle muchas vueltas al tema para saber si es una depresión, si es una angustia pasajera, si es un estado de ánimo porque tengo el estómago muy mal. Entonces, esto es lo primero. Si observas que ves el mundo negro, que ves todo negativo, que ves que no sirves para nada, que te dicen cualquier cosa y te sientes valorada en la totalidad o desvalorizada en la totalidad, piensa que acabas de colocarte o descubrirte colocada en el lado oscuro. Por lo tanto, tienes que dar 3 pasos e irte al lado de la luz. Imagínate un obstáculo o la mesa y te metes debajo de la mesa. Estás en el lado oscuro. Te sales, te mueves un poquito, que no te cuesta nada y ya estás en la luz. Entonces, ves la vida y ves las cosas de otra manera. Lo que dice Paco. Entonces, cuando la sociedad, cuando todos estamos ojo a visor en cada uno de los elementos de nuestra familia ampliada, de nuestros vecinos que queremos mucho, a otros no tanto, pero que también podemos observar la situación. Sí. Entonces, el estado ese estado de alarma lo puedes alentar tú. Oye, mira, te noto rara, vete a alguien que te comprenda, estimúlate, mujer o hombre. Actívate, sí. Actívate, búscate algo, lee algo, deja la televisión. O sea que esos programas de insultos, de ataques, de descalificaciones, olvídate, porque eso está alimentando una superficialidad en tu juicio que te impide profundizar en cómo eres realmente. Entonces, yo creo que si creamos, que es las felicitaciones que daba yo en el programa anterior, gracias a ustedes que van creando a través del despacho, a través de los sistemas que ustedes tienen, nosotros también lo aplicamos mucho, lo del duelo también, claro. Hemos ido creando una conciencia de que el duelo existe, está en manos de cualquiera que lo quiera coger y tiene los mecanismos
que se le dan puntualmente, más los que tú inventas, porque tú eres una persona dinámica, inteligente, y cuando te metes en esta, no, yo voy a coger todo eso como que deja de fumar. Uno lo dejan por una historia, el otro por la otra, el otro en fin, pero cada uno tiene su método para dejarlo y se deja. Entonces yo creo que es crear ese ambiente, en vez de crear el ambiente del cotilleo, de la crítica, de la denuncia, del mira ahora por dónde va, mira lo que hay. No, observa pero en positivo, ayuda. El ser feliz no solamente depende de uno mismo, sino también depende del apoyo de los otros. Es decir, muchas veces se habla de la resiliencia, podemos hablar un día largamente, ¿no? Y se hace hincapié en los propios recursos. Imposible ser resiliente si no tienes el apoyo de alguien. De todas formas, para ser feliz, primero tienes que ser feliz tú. Claro. Encontrarte bien. Encontrarte tú bien, y después buscar a esas personas. El cura aquel que le cogía el brazo a la recién casada, llevaba 1 año de casada, y dice, el hombre se va al baño y le dice, ¿te hace feliz este hombre? Y dice, no. Yo soy la que me hago feliz. Claro. ¿Me recuerdas eso? Sí, y efectivamente. Es un estado de ánimo pero interior. otra cosa es la ayuda, ¿eh? Porque ayuda. si no eres tú, hombre, claro, efectivamente. Ayuda pero es si importante. tú no eres feliz, ¿para qué vas a buscar ayuda? No, lo que pasa es que en ciertas edades, sobre todo, el apoyo de fuera es muy importante, de la familia. Siempre es importante el apoyo de fuera. En la medida en que sean más chicos, porque el niño, pequeño, evidentemente. después ya, si tiene los recursos suficientes, que por cierto, llamando a Antonio lo sabe muy bien, y vos también posiblemente, tú también lo sabrás, uno de los síntomas, ahora recuerdo una cosa muy típica de Isleña, Canarias, de las Islas Canarias y de otras partes, ¿no? de la cuestión de la depresión, el estómago. Sí. Sentirse mal del pomo, de las madres. Y antes la Que arreglaban. era la depresión moderna. Y se arreglaba. Claro. Y te llevaban a arreglar Y te ayudaban. Y se te arreglaba. Y se te arreglaba. Año que yo iba. A mí, yo también. Yo también fui varias veces. En parte por el efecto placebo y en parte porque, oye, estaba bien. Oye, pues a lo mejor es que resulta que aquí hay algo que al soltarse nos hace mantener. Es que está comprobado que hay un porcentaje de neuronas hoy presentes en las células estomacales. Curioso, ¿eh? Se ha descubierto últimamente que hay células nerviosas en el estómago. Y eso está descubierto por la ciencia neurológica, ¿no? Y médica, ¿no? Y esos masajitos a veces ayudaban, ¿no? Por eso yo muchas veces digo, del pomo a la depresión moderna. O sea, hoy se llama depresión, a lo que antes, yo estoy mal, tengo ese malestar, y claro, y eso es, claro, no solamente ayuda a eso, pero sí puede ayudar, ¿por qué no? Si se recurre incluso a las hierbas, a la vida, porque eso te iba y te relajaba y te daba, claro, evidentemente hay un tema importante, es el síntoma que has parado. Como tú decías y decíamos antes, a lo mejor hay que buscar más profundamente en los antecedentes. La vena pasa justo por la altura de la zona del ombligo y este movimiento se precisa. Un susto y se te desplaza. Esto se para. Va a otro lado, sí, va, claro. Entonces, ¿qué hace el traerla aquí, que es el empeño que tiene? Claro. Y cuando ya te pones la mano en el ombligo y sientes ese impulso, tus órganos del lado izquierdo empiezan a funcionar. Siempre entendiendo. Y te dan fatiga incluso. Sí, es verdad. Sí. Siempre entendiendo de que es aplacar un síntoma, como una medicación mínima. Claro, posiblemente se puede presentar, y eso lo sabemos en la estructura familiar canaria nuestra, de que es muy profundo, de que hay muchos temas de antecedentes familiares serios, de maltrato, de miedos, de toda la cosa antropológica y profunda de ser canario y ser isleño por la dependencia y demás histórica, o todo lo que te dijeran, ¿no? Pero que es un síntoma, el síntoma a veces se puede aplacar con un Lexatin o se puede aplacar con un masaje, pero hay que descubrir más cosas. Sí. Hay que profundizar, hay si que ver. Si es verdad lo que yo he dicho, es científico. Sí. Luego, el brujo no es brujo. No, es que está trayendo a su posición para que el movimiento active no solo la sangre, sino el movimiento de la aorta por el golpe, la inyección del corazón. Claro. Te tiene activado riñones, hígado, páncreas, vesícula, vejiga del orín, etcétera. No voy a seguir para abajo.
Pero eso pasa con los Medicina fisioterapeutas. natural. Claro. Con los cuando vas a un fisioterapeuta, fisio. porque Te ayuda. tienes un nudo o algo, O el ¿qué estelero, hace? el estelero antiguo. O el estelero antiguo. Y es verdad. Y es verdad, te lo coloca y ya te sientes como nuevo. Pues lo Claro, mismo, lo mismo claro. pasa aquí. Claro. Oye, Exactamente. ahora tengo una nuera fisioterapeuta que está haciendo un curso donde las manos pasan a segundo lugar y entonces hay una especie de cuestionario que el dolor de espalda tiene una motivación, tiene una razón. ¿Qué le preocupa? ¿Qué está cargando Din, ya? Que no allí. es de ella. Bueno, aquí va mi masaje, pero vaya reflexionando que esto se lo tiene que curar, tiene que acercarse a su madre con la que ha tenido el disgusto, o tiene que Pero acercarse a su marido. eso corre un peligro. Es decir, eso entra en la... Sí, bien. Bueno, pero va Todo ahí. lo que ayuda, vale. Va ahí. Pero no entremos en el Reiki, ¿no? Entonces entramos en el Reiki que ya Vale, ni te no tocan. es Reiki, no es Ya ni te tocan, porque ya es la trascendencia del cosmos que Sí. vamos a hacer... Eso ya Hay que tener mucho cuidado. por ahí no pasan venas, Claro. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay que tener mucho ni cuidado. nervio. Pero donde exactamente. hay un nervio, Sí, hay sí, una sí. contractura, y hay una Efectivamente. contractura porque la has provocado. Una tensión nerviosa. pues. Coño, pues eso. Sí, Y sí, esa sí. tensión nerviosa, ¿qué la provoca? Entonces, eso, hasta ahí podrían llegar nuestras preguntas. Sí. Más allá, a lo mejor no. Reflexione usted cómo resolver ese problema para que no vuelva a tener la Claro, contractura. o por ejemplo acuda... Vaya a un psicólogo. Exactamente, o vaya a un psiquiatra, vaya a un neurólogo que le descubra... A un neurólogo, Claro, claro. pero es que esa es la medicación que está... Esa es la medicación natural, que es Sí, buena, que es buena, sí. que es el Lesatin, que es el Claro. Tranquimacin. Pues eso está muy bien, porque es natural, le recupera, hace un efecto positivo y luego posiblemente... Pero si no quitas la causa, que es lo que decía Esther. Claro. Lesatin. No. Claro. Hay que hurgar, hay que predisponer al organismo, al psiquismo, de los suficientes recursos para afrontar esa misma situación en otros momentos o en otros contextos, ¿no? Para que la persona sepa cómo resolverlo. Claro. Y eso es la cuestión de la muela, ¿no? Me duele la muela, sí, tienes un absceso ahí. Claro, de momento, pues luego hay que extraerlo, además, o sea, hay que hacer un tratamiento. Lo que yo antes apuntaba de que la mayor parte de los trastornos emocionales, salvo los mayores, que es de tipo neurológico orgánico, no solamente se medican o no se medican, sino que se procesan. Claro. Y se procesan con la fisioterapia, a veces con los masajes Sí. y con un tratamiento científico que ya, por supuesto, inventó a otros niveles, a un nivel más profundo, Freud y los psicoanalistas, cuando ya empezaron a desgajar los problemas psíquicos de lo que es puramente orgánico, ¿no? Y que están vigentes hoy día, otras teorías, la cognitiva, la gestal, cualquier otra teoría, que en manos de profesionales es que está dando altísimos resultados en las personas que nos hemos dedicado a trabajar con el alma, con el espíritu, con el alma en el sentido, con el ánimo de las personas desde el punto de vista emocional. Sí. Sí, no, yo de todas maneras, no sé, un poco a la cámara quiero decir que tu trabajo mental, tu trabajo de reflexión es primordial, es básico y es Claro. determinante. Y es determinante. Que alguien te aconseja, que alguien tal, pero eres tú la que tiene que tomar las riendas y resolver tu problema, que ni siquiera es del psicólogo, ni siquiera es del psiquiatra, ni siquiera es del orientador familiar. Es tu problema, no en el sentido negativo Que alguien despierte esa inquietud. ¿Eh? Que alguien despierte esa inquietud. que para tú te empieces a respetar Claro. y empieces a suponer que puedes Cierto. ir poniendo solución a ese problema. Que tengas ganas. Ayudar. Que tengas ganas de solucionar el problema. Correcto. Y que tenga antecedentes que le permitan pensar así. Claro. Porque no, esto no pasa nada. Y o si esto- no sabe empezar, que acuda, Alguien. que lo que se le pueden dar son métodos para que tome las riendas de Pero si su vida. como antes decías, tú me parece, lo decía un amigo, una amiga, mira, Sí. háztelo mirar. Yo creo que esto, yo te puedo ayudar, hablamos, conversamos y demás, cuando tú quieras, pero háztelo mirar porque a lo mejor tú necesitas un pequeño apoyo profesional, a lo mejor no tanto como, o sí, como mis amigos y amigas argentinos que están 15 o 20 años, bueno, vale, y van con problemas o sin problemas. Bueno. Pero sí sirve de ayuda. Con esto lo hemos pasado muy bien, ¿no? Creo que sí, ¿verdad que ¿no? sí? Bastante Hemos pasado bien. muy Y yo hemos creo que estado muy bien. finos.
Y de verdad que vamos a intentar No, y esperemos que haya ayudado a la gente, Sí, a la gente. y que nos puedan ver en otro momento, en el próximo programa de Al Día, en esta televisión de ustedes, la televisión alternativa, TAK, que también transmite por Nortevisión. Que sean felices si pueden.